Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, esta noche vamos a retomar un tema que estábamos exponiendo el día de ayer, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la luz de los 4 evangelios. Desafortunadamente ayer una tormenta eléctrica paró pues la exposición, tuve que anular el video y bueno, hoy estamos retomando, vamos a reiniciar el tema desde cero para que quede completo el video. Y pues como ya les había comentado el día de ayer, tenemos para este programa 2 invitados especiales. Tenemos en primer lugar al pastor Percy Riley. Bienvenido, pastor. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, y tenemos al teólogo católico Guido Rojas de la Universidad Javeriana. Bendiciones, Guido, ¿cómo estás? Bendiciones a ti y bendiciones al pastor. Gracias. Muy contento de poder otra vez estar los tres juntos, tratando este tema tan interesante, tan bonito de la fe cristiana como es la resurrección del Señor, visto de 4 evangelios. Entonces vamos a tener ese compartir pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Rodrigo. Bueno, entonces, sin darle más largas al asunto, vamos a iniciar el tema. Entonces, aquí voy a compartir. Permítanme. Listo. Muy bien. Entonces, como yo les había dicho, yo voy a analizar lo que es el Evangelio de Mateo y de Marcos. Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16. Aparentemente, uno podría encontrar contradicciones entre los dos evangelios en la narración, pero resulta que no hay tal contradicción, lo que hay es un complemento. Entonces me tomé el atrevimiento de reconstruir la historia a la luz de los 2 evangelios, teniendo en cuenta pues la teoría del Evangelio Q. El Evangelio Q es una teoría que menciona que hay un evangelio perdido, bueno, teórico, del cual bebieron pues por lo menos los 3 evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Estos evangelios tienen similitudes, ¿sí? En sus estructuras hay algunas diferencias, pero pues hoy vamos a analizar estos 2 textos, en Mateo 28 y Marcos 16. Entonces, lo que voy a comenzar a hacer es la reconstrucción y la narración de esta historia. Entonces, ustedes van a ver que acá hay una A, una 1, B, C, D. Si están igual D es porque dicen exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. E, F, F1, que es como un complemento, G, G1, y así sucesivamente. Entonces vamos a ir analizando parte por parte todos estos evangelios para que ustedes entiendan, al hacer esta simbiosis de los 2 evangelios, cómo está narrada la historia de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a empezar por el A, en Mateo. Dice, pasado el sábado al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Que habla de Magdalena, de María Magdalena y otra María, pero no dice cuál. Pero vamos a ver en el A1 a cuál María se refiere. Dice, pasado el sábado, María Magdalena, María la Santiago, o sea, la mamá de Santiago y Andrés, y Salomé, o sea, otra mujer, que era la esposa de Poncio Pilato, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Entonces aquí se nos complementa la historia. Y pasamos al B. De pronto, hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo. O sea, cuando ellas iban de camino, dice que de pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como el de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Entonces, bueno, aquí nos hace una descripción del ángel en un término que es apocalíptico,
apocalíptico como en el Antiguo Testamento, el Apocalipsis de Daniel, ¿sí? Daniel es un texto apocalíptico, y también el texto de Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos una descripción de estilo apocalíptico del ángel del Señor, que dice que era su aspecto como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. De aquí pasamos entonces que, bueno, este ángel rodó la piedra y los guardias que estaban custodiando se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Seguimos con la historia, pasamos al C que está en Marcos, dice, pero al mirar observaron que la piedra había rodado, ¿sí? Y ya retirada, bueno, perdón, vamos a volvernos un momento. Aquí en el A1, perdón, dice, pasado el día sábado, estaba María Magdalena, María la de Santiago y Salomé que compraban perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Me salté esta parte. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando, o sea, cuando iban camino al sepulcro, dice, ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces ellas iban pensando eso, ¿cómo vamos a hacer para entrar si está puesta semejante piedra? Y aquí entra el complemento donde el ángel, mientras ellas iban de camino, bajó del cielo, rodó la piedra y los soldados quedaron como paralizados. Y ahora sí pasamos al C, dice, pero al mirar observaron que la piedra había sido ya retirada y eso que era muy grande, ¿ya? Y dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Entonces el joven o el ángel que había rodado la piedra y que había asustado a estos guardias, que después veremos que salieron corriendo, ya estaba dentro del sepulcro cuando ellas llegaron. Entonces dice aquí, observaron cuando ellas llegaron que la piedra había sido retirada y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca y ellas se asustaron. Claro, al ver al ángel se asustaron. Y dice así, pero él les dijo, no se asusten, busquen a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Aquí en estos dos versículos de Mateo nos dice exactamente lo mismo. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. Miren que hace este énfasis, ¿sí? Dice, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Entonces, ¿qué es lo que les dice el ángel? ¿Qué es lo que les está anunciando el ángel? Recuerden que el ángel es portador de noticias, en este caso de buenas noticias, así como le anunció a María, a Santa Isabel y a muchos otros personajes del Nuevo Testamento, y también el Antiguo, buenas noticias. Aquí estaban anunciando que aquel Jesús, el mismo que estaba crucificado, había vencido la muerte, estaba vivo. Y entonces pasamos a leer, dice, vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va camino a Galilea, allí lo verán, eso es todo. Entonces aquí les dice, vayan, avísenle a los discípulos y se van a encontrar con él en Galilea, porque él va camino a Galilea. Miramos aquí en el de Marcos, 16:7, dice, vayan pues a decir a los discípulos y a Pedro, ¿ok? Sí, o sea, también aquí hace énfasis en Pedro también. Él va camino de Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Bueno, algunos analistas dicen que aquí se menciona específicamente también a Pedro y generalmente a los demás discípulos. Primero porque obviamente ya desde ese momento estaba operando pues la primacía de Pedro, y por otro lado era un anuncio para que Pedro se diera cuenta que sus negaciones, las 3 negaciones que él hizo pues cuando Jesús fue camino a la cruz, o bueno, antes de ser sentenciado, habían sido perdonadas. Y aquí pasamos al F. Dice, ellas salieron huyendo del sepulcro llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Entonces tenían temor y asombro, pero ¿qué tipo de asombro? Y no hablaron con nadie en el camino, o sea, no le contaron a nadie lo que había sucedido.
Y vamos a ver en el F1 de Mateo qué es lo que sucede, cómo nos amplía esta información. Dice, ellas salieron rápidamente del sepulcro con temor, pero con mucha alegría. O sea, este asombro era no asombro de wow, esto es un truco, no, sino con mucha alegría de ver algo tan maravilloso, tan increíble, tan sorprendente, que era la resurrección del Maestro. Y dice que corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Ahora pasamos al G. Dice así: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Entonces, miren que al comienzo iban 3 mujeres, pero de estas 3, a la primera que se le apareció, la primera que lo vio, fue Magdalena, María Magdalena. Y aquí en el G1 nos completa, dice, Jesús salió a su encuentro y las saludó, y ellas se acercaron, ¿sí? Y se echaron a sus pies y lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque lo estaban reconociendo como Dios. Miren cómo Jesús, primero se le aparece a María Magdalena, la mujer que había echado, pues de la cual había sacado 7 demonios, como él estaba manifestando su redención. Una mujer que generalmente había sido rechazada, que había sido, satanizada, por así decirlo, porque ella estaba endemoniada, era rechazada por la sociedad, era excluida, incluso hasta considerada como loca. Jesús la restaura, coge esta mujer, entre las mujeres que había, la que estaba como en una reputación más terrible era Magdalena, pero él coge y todo eso lo cambia y lo vuelve nuevo, le da la primicia a ella. Esa es la primera que se le aparece, pero también se le aparecen a las otras mujeres. Esto nos da a entender que Jesús restablece el papel de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, si ustedes leen Éxodo 20, el decálogo, la mujer era una propiedad del hombre, igual que la vaca, que el burro, que la oveja, que cualquier ganado. La mujer era un ganado más, por así decirlo. Pero acá no. Jesús le restablece su papel de persona, de igual, de dignidad. Y dice aquí que se echaban a sus pies y lo adoraron porque lo reconocieron como Dios. O sea, las mujeres fueron los primeros en reconocer que Jesús era verdadero Dios, ¿sí? Ya sabían que era verdadero hombre, pero lo reconocieron como verdadero Dios, porque el único que puede resucitar desde esa manera y con la ayuda, el anuncio de un ángel, tiene que ser Dios, porque el ángel lo que anuncia no son las obras de los hombres, sino las obras de Dios, las obras de Dios. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, mire aquí, Jesús confirma lo que el ángel les había dicho en ambos evangelios, que vayan a Galilea. Les dice, vayan y díganles que nos vemos en Galilea. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, mientras ellas iban de camino, pues a avisarle a los apóstoles y a los discípulos, pues que Jesús había resucitado, aquí nos cuenta lo que pasó con la guardia, porque recuerden que ellas llegaron al sepulcro y solo vieron la piedra corrida, no vieron a nadie más, sino al ángel que estaba ya adentro. Y en Mateo nos cuenta que ellos habían quedado como paralizados, como desmayados. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos salieron corriendo. Miren lo que dice el H, en el 28:11 de Mateo, dice, mientras las mujeres iban de camino, o sea, ellas iban con la misión que les había dado el ángel y Jesús, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes todo lo ocurrido. Miren que no fueron a Poncio Pilato. ¿Por qué? Pues porque si le hubieran dado ese informe a Poncio Pilato, seguramente los hubieran condenado a muerte. Eso en primer lugar, porque quedarse dormido, eso era como quedarse dormido en una guardia y pues podía acarrearles un castigo muy severo que incluía la muerte. Pero resulta que fueron a donde los sacerdotes judíos. ¿Por qué? Pues primero porque ellos tenían el poder, espiritual en Israel. Segundo, porque ellos presionaron a Poncio Pilato para matar a Jesucristo. Sí, entonces, y bueno, que ellos eran como los encargados de este asunto referente a Jesucristo. Dice, estos se reunieron con los ancianos y acordaron en consejo
dar una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras dormían. O sea, échense el pato, pues. O sea, les estaba diciendo, ustedes digan que ustedes estaban durmiendo. Sí, échense la culpa de que ustedes se quedaron dormidos y que los discípulos vinieron a robar el cuerpo. Entonces, miren la grave acusación que les estaba pidiendo los sacerdotes judíos que asumieran los soldados romanos. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y responderemos por ustedes. O sea, para ellos esto de la resurrección de Jesucristo era poner en jaque toda su autoridad, toda su influencia, toda su doctrina y su poder espiritual en Jerusalén. Ya, por eso y como ellos tenían poder político, hasta el punto de que pudieron influir sobre la decisión de Poncio Pilato, pues dijeron, pues nosotros vamos a influir para que el gobernador no les haga nada, a pesar de que ustedes digan que se quedaron dormidos en plena guardia. Dice, los soldados tomaron el dinero e hicieron lo que les había dicho. Y esta es la versión que ha corrido entre los judíos hasta hoy. O sea, los que no han aceptado a Jesucristo mantienen esta excusa, ¿sí?, para no aceptar a nuestro Señor como verdadero Dios y como verdadero hombre que ha resucitado entre los muertos. Entonces, repiten esta historia para no reconocer el nuevo pacto, para no reconocer a Jesús como el Mesías, diciendo como excusa que ellos se habían robado, que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero como les digo, sería absurdo pues que con una guardia montada creer esta historia de que los soldados romanos que eran tan disciplinados se hubieran quedado dormidos, ¿sí?, y que 12 o los apóstoles, los que fueran, o los discípulos, rodaran una piedra gigante sin que ellos se despertaran, entraran, sacaran el cuerpo, quitaran las sábanas, etcétera, 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 las dejaran dobladas dentro de la tumba, ¿sí?, sin que ellos se hubieran dado cuenta. Pues tenían un sueño pues de oso polar para no haberse levantado. Entonces, esta misma historia se comienza a caer, y de hecho, el hecho de que estuviera Salomé al comienzo con ellas, ¿sí?, la esposa de Poncio Pilato, nos indica que hay una contrahistoria, una contraparte, o sea, una testigo que también tenía autoridad de cierta forma porque era la esposa de Poncio Pilato, ¿sí?, que podía dar fe de que este testimonio era absurdo, falso, traído a los cabellos. Entonces, ahí se separa quiénes quieren creer en Jesucristo y quiénes no, y por qué razones. Entonces, los que quieren creer están con la versión de Salomé, los que no quieren creer están con la de los soldados romanos que fueron comprados por el consejo de ancianos de sacerdotes, pues, judíos. Ahora dice, Jesús se le aparece a dos discípulos. Vamos aquí, pasamos el H, ya termina esta historia de los soldados y dice, vamos a ver qué es lo que pasa con las mujeres. Vamos al I de Marcos, dice, ella fue a comunicárselo a los que lo habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. O sea, a los discípulos. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto se apareció, después de que no le creyeron, se apareció con aspecto diferente a dos de ellos que iban de camino hacia el campo. Esto lo vamos a ver con nuestros hermanos cuando nos narren la aparición del camino de Maús. Y dice el versículo 13, también ellos fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco le creyeron. O sea, ni siquiera, no le creyeron a las mujeres y tampoco a dos de sus propios compañeros. Y vamos aquí, entonces, vamos en la I, vamos a pasar a la J. Entonces dice en Mateo, el 28:16, los 11 discípulos fueron a Galilea, ¿sí?, a la montaña donde Jesús los había citado. O sea, igual fueron allá a caer a la cita, pues a ver qué pasaba. H y J, vamos a la K, a Mateo a ver qué pasó. Dice, por último, acá seguimos. Al verlo, lo adoraron. J, K, vamos aquí. Vamos aquí. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y le reprochó su incredulidad y su terquedad por no haber creído a quienes lo habían visto resucitar.
o sea, a las mujeres y a los 2 discípulos que se les apareció. Entonces miren cómo ellos van a Galilea, pero cuando están en Galilea estaban pues cenando, estaban comiendo, y en ese momento se les apareció Jesús y les reprocha su falta de fe. Y pasamos aquí entonces a la L, dice, al verlo lo adoraron, o sea, ellos estaban cenando y cuando lo vieron lo adoraron, ellos que habían dudado. LM, y entonces pasamos a la M, dice aquí, Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras, Dios me ha dado la autoridad plena sobre el cielo y la tierra, ¿ok? Vayan y digan a los discípulos y a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Pero miren aquí dónde se les aparece, en el monte de Galilea. No sabemos cuál monte exactamente porque no lo menciona, pero ¿qué es lo interesante? ¿Por qué Jesús se les aparece en el monte? Pues recuerden en el antiguo pacto cuando Yahvé hace el pacto con Moisés. Yahvé cita a Moisés en el monte, y es allá donde establece el nuevo pacto y le da las instrucciones que conocemos como los del decálogo, los 10 mandamientos. En este pasaje, Jesús como Dios, ¿sí? Como verdadero Dios y verdadero hombre, lo cita en el monte de Galilea. ¿Para qué? Para darles su nuevo pacto, sus nuevas ordenanzas, para mostrarles su autoridad, lo que deberían hacer. Y esto es lo que Él les ordena. Les dice, Dios me ha dado toda autoridad plena sobre cielo y tierra. O sea, Él tiene la autoridad de Dios. Dice, vayan y hagan discípulos, ¿sí? A todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, a la Trinidad. Enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado, o sea, todo lo que ustedes aprendieron durante 3 años, para que ellos lo aprendan y lo pongan por obra. Primero los bautizan, después les enseñan, ¿ok? Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Dice aquí, y les dijo, o sea, que después de esto también agregó, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. ¿Cuál buena noticia? Pues que Él murió, resucitó, o sea, el querigma, ¿ya? Resucitó para nuestra salvación, dice, y el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. O sea, a pesar de esto, dicen que vayan y hagan discípulos, pero el que no crea, bueno, el que crea, entonces, si se bautiza, se va a salvar. ¿Por qué el bautismo salva? Porque Jesucristo lo estableció como medio o signo de salvación para nosotros. Dice, pero el que no crea se condenará. O sea, el que no crea, pues lo que yo les he enseñado durante 3 años, el que no crea en su testimonio, que no crea en este nuevo pacto, se va a condenar. Y dice el 17, los que crean les acompañarán en estas señales, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, el Señor los asistía y confirmaba la palabra, acompañándola con señales. Entonces, miren cómo no era solo el mandato de ir y hacer discípulos y bautizarlos, y después de bautizarlos, enseñarles toda la doctrina que Jesús les había enseñado durante 3 años. De hecho, si ustedes miran en el libro de los Hechos, todo el que creía, lo primero que hacía cuando creía era bautizarse. O sea, después, o sea, se bautizaba inmediatamente. El bautismo era inmediato, no se posponía, era inmediato, y después ellos iban aprendiendo toda la doctrina. Y miren que entonces aquí, mira que no es solo el mandato, sino que les da como una garantía de que están acompañados por Dios en esta misión. ¿Cuáles son las señales? Pues que expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. O sea, los dones del Espíritu Santo estarían sobre estos apóstoles, ¿ya? Estos enviados. Recuerden que la palabra apóstol o apóstolos es enviado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos
la gran comisión a los apóstoles. Esta es una autoridad conferida básicamente o casi que exclusivamente a los apóstoles, primeramente, por así decirlo. Y entonces después aquí nos habla de la ascensión al cielo de una manera escueta. Aquí ya se salta un pedazo grande, pero digamos que también el hecho de que estuviera en la montaña, aparte de darle las instrucciones del nuevo pacto y ascender al cielo, es porque la montaña como tal en la Biblia es una forma de acercarse o estar en la presencia de Dios. Como el desierto es encontrarse cara a cara con Dios, ¿sí? En un proceso de transformación, la montaña significa por su elevación acercarse a Dios, encontrarse con la presencia de Dios para recibir instrucción. Bueno, y esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy para no alargarme. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar entonces con el pastor Percy. Voy aquí a dejar esto acá y vamos a darle el paso al pastor Percy. Adelante. Esperen, a ver. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Sí me puede escuchar? ¿Sí me oye? ¿Aló? ¿Sí me oye? Sí, señor, sí le escuchamos. Ok, gracias a Dios, hermano. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Me avisa cuando me falten unos 5 minutos? Perfecto, pastor. Gracias, mi hermano. Pues hermanos, que Dios los bendiga a todos. Es un gusto para mí saludarlos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. A mí me tocó el libro, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, y vamos a estar dando una reflexión sobre los capítulos y sobre lo sucedido, que es la resurrección, el evento más importante de la fe cristiana. En los dos últimos capítulos de San Juan encontramos la resurrección de Jesús. Ningún otro líder religioso ha resucitado. Dejemos eso por sentado. Solamente Jesús es el único líder religioso al cual todos sus creyentes pueden hablarle, pueden escuchar su voz y pueden tener la plena seguridad que Él los escucha. Esa es la fe cristiana. La resurrección es el centro de la fe cristiana. Lamentablemente en muchas congregaciones, y estoy hablando de las congregaciones evangélicas, pero en muchas congregaciones evangélicas se menciona muy poco o se pasa desapercibido este gran evento de la fe cristiana. Y esto sucede porque lamentablemente hay una falsa enseñanza en muchas congregaciones donde se hace notar que esto es una celebración católica. Y entonces por el prejuicio existente en muchos cristianos evangélicos, no la celebran por eso. Pero muy aparte que esto sea una celebración católica, no debemos de olvidarnos, estimados hermanos, que servimos a Jesucristo. Y es a Jesucristo a quien celebramos, a quien seguimos y en quien creemos. Por lo tanto, ¿debemos celebrar la resurrección de Jesús? Claro que sí debemos celebrarla. Porque si Jesús no celebró, no resucitó, dice San Pablo, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y ya diciendo esto, pasamos ya a la reflexión. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena, sí, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Primero, debemos de ver que María Magdalena, muy de mañana, en pocas palabras, que probablemente eran las 5 o 4 de la mañana, y ella ya iba para ver la tumba de Jesús, donde Jesús había sido puesto después de la crucifixión. Esto me señala a mí la importancia que para María tenía Jesús. Usted nunca se va a levantar por algo que no le interesa, especialmente a horas de la madrugada. Entre muchos de nosotros, los que trabajamos, nos cuesta levantarnos temprano en la mañanita.
cuando vamos a tener que ir a trabajar. Nos cuesta bastante, ¿sí? Pero María Magdalena se levantó por un propósito. Ella quería ver e ir a la tumba de aquel que la había liberado, de aquel que la había restaurado, de aquel que la había salvado, de aquel que le había mostrado un amor sincero. Y estoy hablando de Jesús. La palabra de Dios nos dice que al que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y María amaba a Jesús con todo su corazón porque él la había perdonado. ¿Sí? Y eso es algo importante. La razón, hermano amado, por la que María va a la tumba no es tanto por ver si Jesús había resucitado. No. La razón por la cual María va a la tumba es sencillamente para limpiar, para terminar de arreglar el cuerpo de Jesús. Porque para María, Jesús no había resucitado. Jesús no resucitó. ¿Y por qué digo yo esto? Que María no creía, ¿sí? Porque algunos me dirán, pero usted me acaba de decir ahorita que María amaba a Jesús. Sí, es cierto, lo amaba, pero no creía que Jesús había resucitado. Vamos a leer el versículo bíblico. El primer día de la semana, que es domingo, ¿sí? Ahí podemos ver por qué por qué ya no celebramos el sábado. Bueno, no celebramos ya el día sábado porque Jesús jamás lo enseñó. ¿Sí me entienden? Ninguno de los discípulos de los apóstoles de la iglesia primitiva enseñó que debíamos reunirnos los sábados, aunque al principio los apóstoles sí se reunían los sábados, pero era porque ellos eran judíos. Pero conforme pasó el tiempo, ellos dejaron ya de reunirse los sábados y se reunían los domingos, el primer día de la semana, y eso es porque Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Por eso María fue el primer día de la semana porque Jesús resucitó ese día, aunque María no creía todavía que Jesús había resucitado. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la Biblia me lo dice. Fijémonos bien, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, fíjese bien, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo María? Lo que María dijo fue, se han llevado al Señor del sepulcro. Si María Magdalena hubiera creído que Jesús resucitó, mi estimado hermano y mi estimada hermana, ella jamás hubiera dicho que se llevaron a Jesús. Ella no creyó y no creía en la resurrección de Jesús. Y a mí me parece totalmente interesante que María no creyera que Jesús había resucitado en ese momento. Me parece increíble y al mismo tiempo me parece lógico. ¿Por qué me parece lógico? Bueno, me parece lógico porque jamás ella había experimentado una resurrección. Había visto a Lázaro, sí, resucitado, pero ella en su fe todavía no tenía esa noción o no creía o no comprendía más bien por qué Jesús debía de padecer tanto y resucitar. Entonces, fijémonos bien. Entonces María, dice la Biblia, que fue a Simón Pedro. Y aquí es muy interesante, porque uno de los detalles que resaltan en esta historia es que se seguía considerando a Pedro como el líder de la compañía apostólica. En pocas palabras, mi estimado hermano, si vemos el versículo bíblico y lo analizamos bien, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro
y al otro discípulo. Menciona a Pedro, o sea, San Juan hace mención que primeramente María habló con Pedro. ¿Por qué no habló con Juan? ¿Por qué no habló con Bartolomé? ¿Por qué no habló con Andrés? ¿Por qué habló con Pedro? Se los voy a decir, no los voy a tener en suspenso. Así soy yo de buena gente. No me tienen que dar las gracias. La razón por la cual María habló con Pedro es sencillamente porque Pedro era considerado y era el líder de los apóstoles. Él era la figura de liderazgo entre los apóstoles. Fue a él al que se dirigió María, a pesar de haber negado a Jesús. Fíjese bien, a pesar que Pedro, había negado a Jesús, María todavía se dirige a Pedro. Y ahí podemos ver otra enseñanza muy hermosa. ¿Y cuál es la enseñanza que debemos de aprender? Que aunque nuestros líderes fallen, nosotros no tenemos el derecho de deponerlos de su liderazgo. No tenemos el derecho de juzgarlos. El único que tiene que poner en su lugar a un líder que ha fallado es Jesús. Y María se dirige a él y lo ve como líder, porque él seguía siendo el líder, ¿sí? Solemos hablar de la debilidad e inestabilidad de Pedro, porque Pedro era una persona inestable y débil. Sí, eso es lo que sabemos de Pedro. Su carácter nos lo muestra. Eso fue antes de la resurrección. Y después que Jesús afirmara el liderazgo de Pedro, afirmara su llamado y afirmara que él iba a ser el pastor de la nueva iglesia naciente. Pero tenemos que ver algo realmente sobresaliente en el hombre, o sea, en Pedro, que pudo seguir al frente de sus compañeros después de que falló. Eso es algo tremendo, hermanos amados, porque Pedro falló. Pedro negó a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, al primer momento que fallamos a Dios, al primer momento que fallamos a Jesucristo, nos achicopalamos? La palabra achicopalamiento es una palabra mexicana que quiere decir una persona que se desanima. Eso es lo que quiere decir achicopalamiento. O sea, es como el agüite, que es otra palabra también mexicana, que es del verbo del agüitamiento. O sea, es una persona que se debilita, que se desmorona, que cae, hermano amado, y que ya no quiere seguir a Dios porque le ha fallado a Dios. Pero Pedro, aún a pesar que falló, hermano amado, seguía al frente del cañón, como se dice en otros lados. Tiene que haber habido algo realmente notable en el hombre al que sus compañeros siguieron considerando su líder después de aquello. O sea, todos sabían que Pedro había negado a Jesús, hermano amado, pero aún lo respetaban y lo tenían como líder. Su momento de debilidad no debe impedirnos ver la fuerza moral y la estatura personal de Pedro, ni conocer que era un líder nato. ¿Sí me entienden lo que digo? Entonces, por esa razón, María, al llegar donde estaban todos los apóstoles, o sea, todos los discípulos, habla con Pedro primero, porque él era el líder. Así que fue a Pedro y a Juan a los que acudió María, y ellos se dirigieron inmediatamente a la tumba. Fueron a la carrera, y Juan, que debe de haber sido más joven que Pedro, puesto que vivió hasta el final del siglo I, dejó atrás a su compañero, es decir, a Pedro. Cuando llegó a la tumba, Juan miró hacia adentro, pero no entró, y Pedro, impulsivo por naturaleza, que
que era impulsivo por naturaleza, y muchos critican a Pedro porque era muy bravucón, porque era muy hablador, porque a veces hablaba de más y metía las cuatro, y a veces metía las patas, y a veces pedía prestado las otras cuatro patas para poder meterlas más. Pero Pedro tenía algo. Pedro tenía, hermano, iniciativa. Pedro tenía ese impulso, hermano amado, que se arriesgaba a tomar riesgos, valga la redundancia, ¿sí? Y no solamente se quedó ahí donde estaba Juan, sino que se metió a la tumba, ¿sí? Juan miró hacia adentro, pero no entró. Pero Pedro, impulsivo, lo repito de nuevo, entró. Pedro solo se sorprendió de la tumba que estuviera vacía. Pero empezó a ocurrir en la mente de Juan. 6 minutos, pastor. Gracias, hermano. Empezó a ocurrir en la cabeza de Juan de que él debía de meterse. Y cuando Juan se mete a la tumba, y esto es algo sorprendente, cuando Juan se mete a la tumba, él tiene, ¿cómo podríamos decir? Él tiene un rema, ¿sí? Él tiene un rema. Cuando ve la tumba vacía y ve cómo quedó todo, él tiene un rema. En pocas palabras, la palabra de Jesús se reveló a él, y dice la palabra de Dios que él creyó. Y él fue el primero en creer que Jesús había resucitado. ¿Sí? Él fue el primero, no fue María. Fue Jesús el que creyó primero, fue San Juan el que creyó primero que Jesús había resucitado por lo que vio. Y la segunda persona en creer que Jesús había resucitado fue María. Aunque ella llegó primero a la tumba, la vio vacía, pero la segunda persona que creyó en la resurrección fue María. Y lo más tremendo, hermano, que podemos ver en María Magdalena es que era tanto su dolor, tanta su tristeza, que ella vio a los ángeles y no se sorprendió. Y aparte de eso también, hermanos amados, el mismo Jesús le habla y no se da cuenta que es Jesús quien le está hablando. Y eso nos muestra algo precioso, eso nos muestra una enseñanza tremenda. Ya con esto termino, lo prometo. Lo que nos muestra es que muchas veces nos envolvemos en nuestros problemas, nos envolvemos en nuestras tristezas, que aunque Jesús esté a nuestro lado, no lo podemos ver claramente. Y es hasta cuando Jesús nos dice, María, Pedro, Juan, Lupercio, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado, y es cuando lo reconocemos y cuando queremos abrazarlo y decimos, gracias Señor, porque hasta este momento tú has estado conmigo. Que Dios los bendiga, hermanos amados, y la paz de Cristo sea con ustedes. Hermano, tiempo es suyo. Vale, pastor, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a pasar con nuestro hermano Guido Rojas. Adelante, Guido. Bendiciones. Bien, gracias. Bueno, ahí hicimos un poquitico de variación porque el Evangelio de Lucas era también sinóptico y podríamos haber dejado también el Evangelio de Juan al último, pero no hay ningún problema. A mí me tocó el Evangelio de Lucas, yo lo voy a hacer de forma textual de esta que es la Biblia Católica de Jerusalén, quinta edición. Interesante algunos datos porque Lucas, como Marcos, fueron discípulos, no fueron apóstoles, o sea, Lucas fue discípulo de Pablo, no conoció en vida a Jesucristo, y es lo que se conoce como el compendio lucano, que es tanto el Evangelio de Lucas como el libro Los Hechos de los Apóstoles, escrito ya hacia el año 80 de la era cristiana. Estamos hablando casi más de 40 años de que habían sucedido estos acontecimientos. Y lo interesante del caso también es que cada evangelio, si hemos visto, Rodrigo nos dio una parte, el pastor Percy Riller otra parte. Aquí hay cosas también afines y hay cosas también que son solamente de un autor. En esta Biblia católica dice en el séptimo punto, dice después de la resurrección y da 6 subtemas o 6 tópicos que tienen que ver con todo el capítulo 24 del mismo Evangelio de Lucas. El primer tema es el sepulcro vacío y mensaje de los ángeles.
el primer día de la semana, como sabemos es el domingo, muy de mañana, o sea, en la madrugada, póngale 4 de la mañana más o menos, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, de acuerdo a lo que eran los rituales romanos. Todavía no nos dice quién es, ya sabemos por los otros evangelios quiénes son, aquí los va a decir. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ella, dos hombres, aquí ya aparecen, son dos ángeles. Ellas ven el sepulcro vacío, ¿ve? Y se sorprenden. Y aparece, hay una aparición, como dice acá, de dos ángeles en forma corpórea, ¿no? Con vestidos resplandecientes. Interesante eso porque es una aparición angelical. Y de lo mismo que también nos contaba Rodrigo, ellas se asustaron, o sea, se asustan ante la presencia de seres superiores, como lo dice acá con figuras resplandecientes, de todas maneras son en su naturaleza son muy superiores a los seres humanos, se sorprendieron tal vez por el mismo aspecto de ellos o tal vez por la sorpresa de lo que no esperan algo, encontrarse a estos personajes. Algo muy interesante que dice en el versículo 5, asustadas se inclinaron el rostro en tierra, eso es enseñar de proscuneo, o sea, enseñar de reverencia, enseñar de respeto, enseñar de veneración ante personajes superiores, pero ellos le dijeron, ¿no? Reconocen que estos personas no saben que son ángeles, aquí no nos dicen ángeles, pero saben que son seres que por su mismo aspecto, su misma majestad, evidentemente dan esa señal de reverencia. Lo que les dicen los ángeles es muy importante porque son dos ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? O sea, este es el testimonio también de los ángeles. Importante porque para la cultura judía un testimonio equivalía a que fuera valedero, fueran dos personas. Por eso es que todo eso tiene una relación muy directa con el mismo pensamiento que Lucas quiere también transmitir a esa misma comunidad a la cual va dirigida su evangelio. No está aquí, ha resucitado. Y algo muy interesante, que también, aunque el pastor también percibe, nos dijo algo, es también ver la incredulidad de estas mujeres, no nos dice quiénes eran, porque ellas van a embalsamar que un cadáver. Y aquí hay una cosa muy importante que no podemos dejar pasar por alto, que los mismos ángeles les dicen en el versículo 8, dice, recordad cómo habló cuando estaba todavía en Galilea, como os decía, porque estas mujeres, dice el evangelio también de Juan, venían de Galilea, del norte, habían seguido a Jesucristo, eran discípulas fieles de Jesucristo, ¿ve? Y son las que van a visitar ese sepulcro vacío. O sea, los ángeles le van a recordar uno de los muchos mensajes que dijo Jesucristo en otra esfera, en un tiempo pasado, en un lugar diferente, porque aquí estamos hablando de Jerusalén, en Judea, en el sur, capital religiosa, política y social. ¿Cuál es ese mensaje? Está en el versículo 7. Es necesario que el Hijo del Hombre, como se identificaba Jesucristo, según Daniel 7:14, sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado. Pero no es solamente ese mensaje, no es solo la muerte de Jesucristo por los pecadores, sino pero al tercer día resucitaría. Y ellas recordaron esas palabras. Ahora, ahí está. Tenían una ceguera espiritual, tal vez agobiadas por lo mismo que había pasado, pero se les había olvidado este mensaje profético de Jesucristo al tercer día, o sea, al viernes a las 6 de la tarde, primer día, al sábado a las 6 de la tarde, segundo día, y a la madrugada del domingo, el tercer día. El segundo tópico son los apóstoles no creen a las mujeres. Versículo 9. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, los que están ahí reunidos, encerrados. Aquí nos dice en el versículo 10 quiénes son estas mujeres que fueron a visitar el sepulcro. Las que se referían a estas cosas, los apóstoles eran ¿cuáles? María Magdalena, ya hemos hablado de ella, el apóstol, el pastor Percy nos dijo también, Juana, María, la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Algo interesante también, que no podemos dejar pasar por alto, es que si nosotros pusimos mucho cuidado en los relatos de tanto nuestro amigo Rodrigo Calvo como nuestro hermano pastor Percy, hay un grupo de mujeres, se menciona especialmente a María Magdalena, pero entre este grupo de mujeres no está María, la madre de Jesús. Ese es un hecho que deja pasar por alto Lucas y que solamente María aparece después, cuando va a ser anterior al Pentecostés, cuando están la misma comunidad apostólica reunida en oración. Interesante eso porque nos da a entender de que la única discípula fiel que realmente creyó en su corazón y que, como decía el mismo mensaje del ángel, de que Jesucristo iba a resucitar, por lo menos bíblicamente hablando, por lo menos en los mismos evangelios, la única que creyó en su corazón y que no era de esa incredulidad era María, la madre de Jesús. Nos sigue diciendo en el versículo 11, pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no le creían.
O sea, en otras versiones dice cuento de viejas, por así decirlo. ¿Por qué estos apóstoles, 11, ya Judas se había ahorcado y los demás discípulos no creyeron? Y nótese bien que no es el testimonio aquí de una sola mujer, porque aquí nos dicen varias, es María Magdalena, una, Juana, María la de Santiago y demás. O sea, era un grupo numeroso de mujeres. No podemos hablar de una histeria colectiva, no podemos hablar de una alucinación, de algo que no es real, porque es el testimonio de muchas mujeres. Pero para la misma sociedad judía, como también nos explica nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, el testimonio de una mujer en un tribunal no valía, porque siempre eran consideradas menores de edad. Las mujeres siempre eran consideradas menores de edad, al igual también que los mismos publicanos, al igual también que los pastores. O sea, eran por así, una sociedad exclusivista, donde patriarcalmente el testimonio valedero era del hombre. Esa es una de las razones por las cuales, aunque fueron varias mujeres, discípulas también de Jesucristo, que lo habían seguido de Galilea, estos apóstoles incrédulos no creyeron. El otro párrafo, el tercer subtítulo es Pedro en el sepulcro, que es en el versículo 12. Con todo esto, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero al ver solo los lienzos se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Aquí solamente nos refiere el Evangelio de Lucas que solamente el que corrió y que fue, que solamente se asomó desde lejos a la tumba fue solamente Pedro, vio los lienzos. Importante eso, porque esos lienzos tienen mucho que ver también con algo importante también, que son dos reliquias relacionadas con Jesucristo, que es el sudario de Turín, que ha sido llamado como el quinto evangelio, o sea, la faja mortuoria, y también el velo que cubrió su rostro, que también está en la ciudad de Oviedo, España, y que todo eso corresponde también a lo que están aquí hablando de sábanas y el lienzo. Eso también las personas los pueden investigar de una manera más amplia, pero es importante porque científicamente da muchas evidencias y muchas características con el relato evangélico y también con la misma arqueología. En el versículo 13 va a aparecer otro subtítulo que son los discípulos de Emaús. Este relato es completamente nuevo a lo que nos estaba comentando Rodrigo, tanto de Mateo como de Marcos, como el pastor Percy del Evangelio de Juan. Aquel mismo día, no te sé que estamos hablando del primer día de la semana, aquel mismo día, y vemos la cronología del hecho, ¿no? Las mujeres van a la madrugada. Aquel mismo día no nos dice qué hora es, pero evidentemente ha avanzado un poco más el tiempo. Iban dos de ellos a su pueblo, y aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí estos dos personajes sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, como si fuera pues un peregrino más que venía de las fiestas, pues sabemos, de las fiestas de la Pascua. Recordemos que Jesucristo muere el viernes en la víspera de dos solemnidades, que era Pascua y al mismo tiempo Sabá. Pero sus ojos, dice bien en el versículo 16, sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Vamos a ver por qué. Porque no era una ceguera física, sino una ceguera espiritual. Dice, él les preguntó, ¿de qué venís discutiendo en el camino? Ellos se pasaron con aire entristecido. Vamos a ver por qué. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? O sea, 3 días después ya ellos habían perdido toda la esperanza, también la misma incredulidad, ya iban otra vez camino a su pueblo completamente entristecidos. Él les dijo, Jesucristo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareo, ¿ve? Y lo identifica ¿cómo lo identifica? No, importante, como un profeta, poderoso en dos cosas, en obras y palabras, a los ojos de Dios y a los de todo el pueblo. Es muy importante porque mire cómo estos mismos discípulos, aunque iban entristecidos, iban completamente agobiados, reconocen que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era un gran profeta en obras, en hechos, delante de Dios y delante de los hombres. En el versículo 20 dice, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron, nosotros esperamos, ¿qué era lo que esperaban ellos? Una visión completamente diferente de lo que Jesucristo les decía, que iba a ser quien liberara a Israel, pero como todas estas cosas llevamos ya 3 días después de que pasó todo eso. O sea, ellos esperaban un rey mesiánico, una especie de rey David, por eso la misma entrada triunfal de Jesús el domingo de Ramos, un reinado completamente diferente a lo que Jesucristo hablaba, que era un reino en el cielo. Entonces, esa misma visión también de orden política y social también, esa misma visión es interesante saber cuando vamos a analizar el texto sagrado. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Entonces, de madrugada al sepulcro puede ser ya acá
más o menos el mediodía, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de quiénes. Aquí nos dice quiénes eran estas personas, dicen, de ángeles que decían que estaba vivo. Y mire bien cómo el texto es increíble ver lo duro de creer del judío. O sea, ellos van ya camino completamente agobiados. Son conscientes de que Jesucristo era un profeta, son conscientes de que era poderoso en obras y palabras, son conscientes y conocen el relato de estas mujeres, no una, sino varias, de estos personas, y ya no los identifican como unos simples hombres, unos jornaleros, sino que eran ángeles que les habían hablado y les habían testificado que Jesucristo había resucitado. Pero, ¿qué pasa a ellos? Van completamente desconsolados. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal cual como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. ¿Por qué? Porque tenían esos ojos de incredulidad, esos ojos de las cosas materiales, del mesianismo que ellos esperaban en relación al mesianismo espiritual que Jesucristo hablaba siempre de un reinado en el cielo. Ahora Jesucristo les dice en el versículo 13, qué poca perspicacia son y qué mente más tarde tenéis para creer todo lo que dijeron. ¿Quiénes? Los profetas. No era necesario que el Cristo, mire que ya Jesucristo se está identificando otra vez como el Cristo, o sea, el ungido, lo mismo que Mesías, padeciera para entrar así en su gloria. La gloria es el reino de los cielos, o sea, el siervo sufriente. Y empezando, importantísimo eso en el versículo 17, empezando, mire bien la cátedra, la forma como Jesucristo les va a explicar a estos dos incrédulos, aunque no lo reconocían, todos estos acontecimientos. Dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, que eran las partes que se leían de las lecturas del Antiguo Testamento de la Taná, en el culto de ellos, el día sábado en las sinagogas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Qué interesante esto. Todo lo que las escrituras decían de Jesucristo, él en ese breve relato se los fue explicando de una manera, debió haber sido magistral, porque al fin y al cabo es el verbo de Dios y es el profeta mayor, el Moisés mayor, como aparece en el libro de Deuteronomio 17:17. Al acercarse a ese pueblo donde iban, que era Emaús, donde iban, él les hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, ¿qué hace con nosotros? Porque atardece y el día ha declinado. O sea, vamos bien ya la forma cronológica, la madrugada, aquí ya pasa de pronto ya por la tarde, van en ese camino, no sé cuántas horas, pero ya se está acercando el ocaso, póngale 4, 5 de la tarde, porque para los judíos el día termina a las 6 de la tarde. Algo que era muy común era la cortesía con un forastero, que era también invitarlo a cenar y también a darle posada. Sentado, y aquí pasan ya al lugar donde estarían, el aposento de los dos personajes, dicen, sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y partió y se los dio. En entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció de su vista. O sea, en el momento en que parte el pan, Jesucristo, en la fracción del pan, el mismo, algo muy parecido a lo de la última cena, en ese momento ya sus ojos físicos de esa incredulidad se abren y se dan cuenta en ese momento que ese personaje ya realmente lo reconocen como la apariencia física de Jesucristo resucitado. Y es importante lo que dice en el versículo 32, porque de qué manera caló este mensaje, esa aparición, lo que les iba anunciando, y el mismo partir del pan cuando se desaparece, se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos habla en el camino y nos iba explicando las escrituras? Qué belleza, qué interesante eso, ver al propio maestro, el propio Mesías, explicando las escrituras y cómo a ellos les ardía ese corazón. Mire bien cómo Jesucristo los va guiando de esa tristeza, de esa incredulidad, de ese falso mesianismo. Jesucristo los lleva por el buen camino, con las escrituras, con lo que decían los profetas y lo que decía Moisés acerca de su persona. Cuando lo reconocen y desaparece, su corazón ardía de gozo. Levantándose y al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Nuevamente los apóstoles están otra vez encerrados con esa misma incredulidad, con ese mismo miedo ante las autoridades judías, y que decían, es verdad, el Señor ha resucitado. Reconocen ya que Jesucristo, aquí viene otro título muy importante, hemos visto que lo nombran primero como un profeta. El mismo Jesucristo también sea el título de Cristo, y aquí también aparece otro prerrogativo o título que es del Señor. Reconocen ya plenamente que era el Señor, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Sabemos que es el mismo Pedro, no nos dice bien cómo, porque el texto lucano no lo dice, pero sabemos también que él va a la tumba, como lo dice acá, pero no lo había encontrado. O sea, esa aparición a Pedro no está registrada en los evangelios. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo les habían reconocido. ¿Al qué? Al partir el pan.
El relato siguiente es aparición a los apóstoles. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús. O sea, el relato de Lucas es en el mismo día. En la madrugada, donde van las mujeres, encuentran el sepulcro vacío. También cuando Pedro va y encuentra también las mismas señales. El camino a Emaús de estos discípulos al atardecer, y ya al ocaso, cuando iban a cenar, cuando Jesucristo se aparece, el regreso otra vez a Jerusalén, en ese mismo acontecimiento, y estando ya otra vez reunidos, no nos dice qué hora será, Jesucristo se les aparece. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros, o sea, el saludo típico de los judíos, shalom. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu. Creen que es un espíritu, que es un fantasma, pero él les dijo, aquí está la evidencia corpórea, para que dejarle también esa misma incredulidad también a los mismos apóstoles que seguían igual con un corazón cerrado, a pesar del testimonio de las mujeres y a pesar también del testimonio ya de estos discípulos de Emaús. Pero él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué albergáis dudas vuestras mentes? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. Dicho eso, les mostró las manos. Aquí viene algo importante, porque Jesucristo va a mostrar las manos y los pies. Como no acaban de creerles a causa de la alegría y están asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. O sea, para que no quede dudas. No solamente es una aparición corpórea, les muestra sus manos y sus pies. Y en el Evangelio de Juan, que nos lo relató el pastor Percy, muy importante, porque Jesucristo lleva las señales, lleva las cicatrices de lo que costó la redención, y al igual que el costado, que el cual también el apóstol Tomás no creyó. Entonces ya al mirar a Jesucristo resucitado y al comer con ellos, ya sienten esa misma alegría. Sigue diciendo en el versículo 44, última instrucción a los apóstoles. Después les dijo, lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba entre vosotros. Lo mismo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Aquí viene lo importante. Otra vez Jesucristo va a hacer toda una catequesis también de todo lo que el Antiguo Testamento decía Jesucristo, pero aquí sí, en el compendio global de lo que era la Taná o el Antiguo Testamento, ¿qué era qué? Lo dice en el versículo 44, lo que está escrito en la ley de Moisés, que es la Torá, en los profetas y en los salmos. ¿Acerca de quién? De la misma persona de Jesucristo. Entonces abrió su mente para que comprendieran las escrituras, ¿ve? Abre la mente, porque están cerrados también, no solamente espiritualmente, con su incredulidad también en la mente, también en su corazón y también a la vista. Y les dijo, está escrito que el Cristo, nuevamente él se identifica como el mismo Cristo, resucitaría entre los muertos, y al tercer día que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. O sea, la catolicidad, o sea, la universalidad de este mensaje de salvación, empezando ¿en dónde? Empezando en Jerusalén. Importante esto, porque Jerusalén es el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada del Evangelio de Lucas. Usted puede mirar a ver, cuando empieza también el mismo Evangelio de Lucas, cuando el mismo sacerdote Zacarías se le presenta el ángel Gabriel anunciándole que va a ser el padre del precursor Juan Bautista. Por eso es que también Lucas termina su Evangelio en el mismo epicentro de Jerusalén, y también la importancia de lo que era el templo. Vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ya no son testigos de Jehová o de Yahvé que en el Antiguo Testamento, sino que van a ser testigos de Jesucristo. ¿Testigos de qué? De su resurrección, testigos de la buena noticia y testigos de proclamar ese mismo evangelio, como nos decía nuestro amigo Rodrigo Andrés, evangelio, esa buena noticia a todas las naciones. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Aquí viene la relación directa con la Trinidad. De momento permaneced en la ciudad hasta que sea revestido del poder de lo alto, que va a ser el Espíritu Santo, que también nos dice Lucas también en su Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, la fiesta del Pentecostés. El último subtítulo es la ascensión, que aparece en el versículo 50 y 53, nos dice, después de ese mismo acontecimiento que aparece en todo el día, mire que Lucas no nos dice, a diferencia de los otros evangelios, que Jesucristo ya es, como nos decía Rodrigo, en Galilea, no, el mismo escenario es acá en la misma Judea. Dice, lo sacó hasta cerca de Betania. Aquí hay una diferencia. Eso es lo que los que estudian la Biblia llaman la crítica textual bíblica. Hay que tener en cuenta que los evangelios fueron escritos cada uno en diferente época, diferentes comunidades. No es, por así decir, una cronología, orden histórica, sino más que todo el acontecimiento, la forma como el autor tiene también la libertad de recrear literalmente un acontecimiento que es más importante, el orden cronológico, que es de salvación, que es en este momento la resurrección.
Por eso es que aquí difiere y no nos dice cuánto tiempo ha pasado, sino da a entender como si fuera el relato consecutivo desde la madrugada hasta la ascensión de Jesucristo. Los sacó hasta cerca de Betania, muy cerca de Jerusalén, y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo, de donde había venido también ese mismo catabasis y anabasis, esos dos términos en griego, ascender y descender. Ellos, después de postrarse ante él, postrarse en señal de adoración, de reverencia ante su Señor, ante su Mesías, ante su Cristo, después de ellos se volvieron a Jerusalén, pero ya no con esa incertidumbre, ya no con ese miedo, sino que llenos de alegría, y estaban siempre sentados, estaban siempre en el templo, haciendo ¿qué? Alabando a Dios. ¿Hasta qué? Hasta que después nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles que viene Pentecostés y ya empiezan a proclamar y ser los verdaderos heraldos de esa noticia tan importante que estamos aquí narrando de una manera pues muy concreta, que es la triunfante resurrección de Jesucristo. Y con eso también concluimos este Evangelio de Lucas, que espero pues que sea, como decíamos al principio, del agrado y también de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Adelante, Rodrigo, para que hagamos la despedida. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Sí, pues ya vimos, Guido completó con los evangelios sinópticos, como bien lo señala. Cada uno de estos evangelios fue escrito por comunidades distintas, con objetivos distintos y cultura distinta también, problemáticas distintas, y por eso hay una narración, digamos que dispareja en algunos elementos, sí, pero por eso es importante hacer este ejercicio, de todas maneras, para complementar toda esta visión de la resurrección de Jesucristo, cómo era abordada por cada comunidad, cómo era entendida, y pues cómo también hacer este ejercicio de la reconstrucción de aquella promesa de Jesucristo que iba a resucitar al tercer día y que iba a vencer la muerte. Solo Él lo ha podido hacer, y bueno, le damos la gloria y la honra a Él por esto, la alabanza, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y bueno, no, para despedirlos, entonces quiero dar paso a nuestro amigo, el pastor hermano, Pastor Percy Riley. Adelante, pastor. Gracias, mi hermano Rodrigo. Pues gracias a ustedes por invitarme para este hermoso compartir sobre la resurrección de Jesús, un evento que ninguna otra religión lo tiene, solamente la fe cristiana. Y es importante que todos los cristianos, ya sean católicos, protestantes o ortodoxos, nunca nos olvidemos de la importancia de la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús no hay nada, así de sencillo. Y pues les doy gracias y me despido de ustedes y de los hermanos que nos estuvieron viendo ahí. Y también ¿cómo se llama? En los comentarios, ya vi los comentarios, unos buenos comentarios y otros comentarios que no valen ni la pena mencionarlos. Pero bueno, cada quien habla de lo que tiene en su corazón. Nosotros hablamos de Cristo porque tenemos a Cristo. Y otros hablan de prejuicios porque eso es lo que tienen en su corazón. No podemos hacer más. Que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias, pastor, muy amable. Así es, hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Pasamos entonces ahora a despedirnos con Guido. Adelante, hermano Guido. Gracias, Rodrigo. No, yo quiero agradecer a ustedes dos porque pues yo también hice esta invitación. Me pareció importante también tuvimos también un diálogo también muy importante anteriormente, tanto con Rodrigo como el pastor Percy Riley, y aquí estamos entre hermanos cristianos, enriqueciéndonos y demostrando cómo son más las cosas que nos unen que la que nos desunen. El pastor Percy Riley como un pastor en su misma comunidad, en su apostolado, y nuestro amigo Rodrigo como un apologista, y mi persona también como un teólogo. Agradeciéndole a todos, a los hermanos católicos y evangélicos, que vamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, pastor Percy Riley. Bueno, recuerden, ustedes van a cualquier, bueno, quieren averiguar dónde está la tumba de Mahoma, ahí está la tumba de Mahoma, fundador del Islam, de los musulmanes. Ustedes quieren ver la tumba de Buda, el fundador del budismo, bueno, allá está la tumba de Buda. Y de tantas otras religiones encontramos las tumbas de los fundadores. Pero nosotros los cristianos, la tumba de nuestro Señor está vacía porque Él venció la muerte. Él ha resucitado y ha traído esta buena nueva.
Todos fundaron religiones, todos predicaron cosas buenas, pero solo Jesucristo venció la muerte y cumplió todas las promesas que él había establecido para cada uno de nosotros, sus discípulos y creyentes. Muchísimas gracias por su atención. Si te gustó, compártelo y dale like. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Y bueno, que viva Cristo Rey. Bye, bye.